Inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples, según Harold Gardner, son una teoría que explica que no hay una sola forma de ser inteligente, sino varias. Cada persona tiene habilidades diferentes y únicas, y eso nos hace especiales. Por ejemplo, algunas personas son buenas con los números, otras son creativas, otras destacan en deportes, en la música o incluso en entender y ayudar a los demás. Gardner identificó 8 tipos de inteligencia, las cuales son la lingüística, lógico-matemático, espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Lo interesante de esta teoría es que todos somos inteligentes a nuestra manera. Nos invita a descubrir en qué destacamos y a desarrollar esas habilidades. También nos enseña que no hay una forma correcta de aprender o de ser exitosos porque cada inteligencia tiene su valor. Comenzamos con el enfoque de los sistemas simbólicos. Más que nada es una perspectiva que se basa en la idea de que los sistemas simbólicos son fundamentales para comprender la teoría de las inteligencias múltiples. Los sistemas simbólicos son conjuntos de símbolos y reglas que permiten representar y comunicar ideas, valores y creencias. Los grupos humanos los crean para formalizar, sistematizar y formular una realidad. Los sistemas simbólicos se pueden encontrar en el arte, el lenguaje, la religión, los rituales y la ciencia. El enfoque de los sistemas se ha implicado en los sistemas educativos. Gardner se escribe a sí mismo dentro del enfoque de sistemas simbólicos, que encuentra sus fundamentos en la filosofía contemporánea a mediados del siglo XX, con filósofos como Susan Langer, entre otros, quienes sostienen que la capacidad comunicativa del hombre da lugar al desarrollo de sus capacidades para la creación de símbolos, capacidad que le permite al ser humano distinguirse de los animales y desarrollar su cognición dentro de este enfoque. Orígenes de la propuesta. De acuerdo con las propias palabras de Gardner en 1995, cuando publicó su teoría en 1983, encontró poca acogida entre los colegas. Dice, mi teoría gustó a unos cuantos psicólogos, desagrado a unos pocos más y la mayoría la ignoró. Sin embargo, hay que destacar que esta circunstancia, que cuando ya se encontraba convencido de que su proposición estaba condenado al olvido, como tantas otras de las historias de las disciplinas, inesperadamente comenzó a recibir una gran atención al sector educativo y al respecto manifestó que existía otro público con un auténtico interés por mis ideas, el público de los profesionales de la educación. Analizando determinadamente este hecho, se puede apreciar que no es una simple coincidencia, pues refleja una cuestión de carácter epistemológico. La teoría no recibió en ningún momento una aprobación dentro de la disciplina en el que se originó. Ya sabemos que la comunidad de los psicólogos la ignoró. Se suscitaron debates en torno a ella de forma amplia y rigurosa, pero por otro lado generó un gran interés en el campo educativo y familiar, por lo que comenzó rápidamente a ser aplicada, lo cual propició el surgimiento de nuevas prácticas pedagógicas. ¿Existe más de un tipo de inteligencia? Para comprender el modo en el que Howard Gardner desarrolla su teoría, lo primero que hay que hacer es conocer la intención inicial de la que parte, poner en duda el concepto de inteligencia como un rasgo psicológico homogéneo y unitario. Hay que tener en cuenta de lo que hasta entonces se entendía como inteligencia estaba íntimamente ligado a lo que se conoce como cociente intelectual, el cual es el resultado ofrecido por la aplicación de test de inteligencia.
Estos tests, a su vez, han sido desarrollados y perfeccionados durante décadas, poniendo énfasis en la necesidad de obtener medidas objetivas de la capacidad intelectual de las personas, incluso desde su infancia. Sin embargo, esta medición no está libre de sesgos, ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades de la sociedad occidental moderna, caracterizada por una suerte especialización y división del trabajo y por el hecho de dar mucho valor a la capacidad de expresarse verbalmente y de dominar las matemáticas y el razonamiento lógico. Cuando Gardner publicó su primer libro sobre el tema en el año 1983, el famoso Estados de ánimo, la teoría de las inteligencias múltiples, lo hizo para defender la idea de que la inteligencia no tiene por qué ser una unidad. Puede ser entendida como varias habilidades de procesamiento de la información que funcionan de manera paralela e independiente de las unas de las otras. Esto significaría que alguien que, según de los test de inteligencia, tiene un bajo cociente intelectual, puede ser inteligente en otros ámbitos que no son tenidos en cuenta por este tipo de herramientas de psicometría. En este sentido, Gardner se inspiraba en las teorías de construccionismo social para decir de lo que se suele ser llamado inteligencia. Está construido socialmente y eso significa que no tiene por qué ser un elemento psicológico natural, es decir, no tiene por qué ser algo que existe independientemente de los fenómenos históricos y culturales que influyen en nuestras maneras de medir las facultades mentales. Inteligencia lingüística. Esta inteligencia hace referencia a la capacidad de utilizar palabras de manera efectiva, tanto en el habla como en la escritura. Las personas con alta inteligencia lingüística tienen facilidad para aprender idiomas, disfrutar de la lectura, escribir con claridad y participar en conversaciones complejas. Algunas de las características de la inteligencia lingüística son la facilidad para aprender nuevos idiomas, buen dominio de la expresión oral y escrita, la capacidad para entender y disfrutar de textos literarios, poesía y discursos, y la habilidad para argumentar, persuadir y explicar ideas con claridad. Ejemplos de inteligencia lingüística. Escribir un ensayo. Ya que una persona con alta inteligencia lingüística puede redactar ensayos coherentes, claros y bien estructurados, demostrando comprensión y reflexión sobre el tema tratado. Leer y comprender un libro. Disfruta de libros complejos o de literatura analizando y discutiendo el contenido con facilidad. Hablar en público. Ser capaz de expresarse de manera elocuente durante presentaciones o debates usando un vocabulario adecuado y una estructura lógica. Inteligencia lógico-matemático. Esta inteligencia está relacionada con la capacidad de pensar de manera lógica, resolver problemas complejos, razonar de manera abstracta y entender conceptos numéricos. Las personas con alta inteligencia lógico-matemático son buenas para el análisis, las matemáticas, la resolución de problemas y la programación. Algunas características de esta inteligencia son la habilidad para resolver problemas matemáticos y lógicos, la capacidad para identificar patrones y irregularidades, el interés por los números, las secuencias y las relaciones lógicas, y la destreza en el razonamiento abstracto y la resolución de problemas. Ejemplos de inteligencia lógico-matemático. Resolver un rompecabezas matemático. Una persona con alta inteligencia puede resolver problemas numéricos complejos como ecuaciones o acertijos matemáticos con rapidez y precisión. Analizar un gráfico o diagrama. Interpretar datos representados en gráficas o tablas y sacar conclusiones lógicas a partir de esa información. Desarrollar una programación informativa, escribir código de programación para crear aplicaciones o resolver problemas técnicos utilizando la lógica estructurada. La inteligencia espacial es una de las inteligencias definidas en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Se refiere a la capacidad de una persona para pensar en 3 dimensiones, imaginar, visualizar y manipular mentalmente objetos o espacios, así como para comprender y crear representaciones gráficas. Características de la inteligencia espacial: habilidad para visualizar, imaginar objetos o escenarios en diferentes ángulos o perspectivas. Pensamiento en 3D, comprender relaciones espaciales entre objetos o elementos. Capacidad para diseñar y planificar, crear esquemas, planos o soluciones visuales. Facilidad para orientarse, ubicarse en el espacio físico o navegar en mapas. Uso de formas de colores,
reconocer patrones visuales y utilizar el espacio visual de manera afectiva. Ejemplos de profesiones asociadas: arquitectos y urbanistas, diseñadores gráficos y artistas visuales, ingenieros y constructores, pilotos, navegantes y astronautas, escultores o fotográficos. Actividad para desarrollar la inteligencia espacial: resolver rompecabezas tridimensionales como el cubo de Rubik, dibujar, pintar o practicar modelado 3D, explorar videojuegos de construcción y diseños como Minecraft, para practicar deportes que requieren conciencia espacial como el baloncesto o el parkour. La inteligencia musical. La inteligencia musical es uno de los dos tipos de inteligencia identificados por Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Eso se refiere a la capacidad para percibir, discriminar y transformar y expresar formas musicales. Las personas con una alta inteligencia musical tienen una sensibilidad espacial hacia los sonidos, los ritmos, las tonalidades y las melodías. Características de la inteligencia musical: capacidad para reconocer y recordar patrones de sonido, habilidad para interpretar, crear o distribuir música, sensibilidad al tono, ritmo, timbre y melodía. Facilidad para aprender canciones o tocar instrumentos musicales. Creatividad para componer música o improvisar. Actividades que potencian la inteligencia musical: escuchar música de diversos géneros, tocar un instrumento musical, cantar ya sea un coro o de forma individual, componer canciones o crear ritmos. Uso tecnológico musical como software de edición de audio. Profesiones relacionadas: músicos, cantantes y compositores, productores musicales, directores de orquesta, profesores de música, ingenieros de sonido. Si sientes que tienes una inclinación hacia la música, desarrollar esta inteligencia puede traer grandes beneficios como mejorar la memoria, la concentración y la creatividad. La inteligencia corporal sinestésica y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia corporal es una de las múltiples inteligencias propuestas por el psicólogo Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Se refiere a la capacidad de usar el cuerpo de manera hábil y eficiente para resolver problemas o crear productos. Las personas con alta inteligencia corporal tienen una excelente coordinación, control motor y habilidades para realizar movimientos precisos. Esta inteligencia se observa en actividades como el deporte, la danza, el teatro, la artesanía y cualquier otra disciplina que requiera destreza física. También está relacionada con la percepción del cuerpo y el conocimiento de sus capacidades. Algunos ejemplos de personas con alta inteligencia corporal son los bailarines, atletas, cirqueros, cirujanos y artesanos. La inteligencia corporal destaca la habilidad de usar el cuerpo para expresar pensamientos y emociones, así como para realizar tareas físicas complejas. La inteligencia sinestésica, también conocida como inteligencia corporal sinestésica, es un tipo de inteligencia definida en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Se refiere a la capacidad de utilizar el cuerpo de manera hábil y coordinada para realizar actividades físicas o manipular objetos de forma precisa. Esta inteligencia está asociada con la destreza motora, el control de movimiento y la capacidad para aprender a través del uso físico del cuerpo. Las personas con alta inteligencia sinestésica suelen destacar en áreas como deportes. Son buenas en actividades físicas que requieren agilidad, coordinación y control corporal, como el atletismo, fútbol, gimnasia, entre otros. La danza y el teatro tienen habilidades para coordinar movimientos y expresar emociones a través de la danza o la actuación. La artesanía o habilidades manuales son habilidades en actividades que requieren destreza con las manos, como la carpintería, la costura o el modelo de cerámica. La cirugía o la medicina. Profesionales como cirujanos pueden tener una gran destreza manual,
que les permita realizar procedimientos con precisión. La inteligencia sinestésica implica aprender y pensar a través del movimiento físico, utilizando el cuerpo de manera consciente y controlada para resolver problemas o ejecutar tareas. La inteligencia interpersonal es uno de los tipos de inteligencia definidos por Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. Se refiere a la capacidad de entender, interactuar y relacionarse eficazmente con otras personas. Quienes tienen una inteligencia desarrollada suelen ser empáticos, buenos comunicadores y líderes naturales. Las características principales son la empatía, comprenden los sentimientos, pensamientos, motivaciones de los demás. Las habilidades sociales, establecen relaciones sólidas, trabajan bien en equipo y son buenos mediadores de conflictos. La comunicación efectiva, saben expresar ideas y emociones de forma clara y comprensible. La colaboración, disfrutan trabajar en equipo, escuchar ideas y llegar a consensos. La influencia, pueden persuadir e inspirar a otros con facilidad. Los ejemplos de personas con inteligencia interpersonal destacada son los líderes comunitarios o políticos, maestros y educadores, psicólogos o terapeutas, mediadores y negociadores, personas en roles de atención al cliente o trabajo social. ¿Cómo desarrollar esta inteligencia? Escuchando activamente, practicando la escucha sin interrumpir ni juzgar, desarrollar la empatía, ponerse en el lugar de los demás que comprenden sus perspectivas, fomentar el trabajo en equipo, participar en actividades grupales para mejorar las habilidades sociales, aprender a resolver conflictos, manejar desacuerdos de manera constructiva, estudiar el lenguaje corporal, identificar señales no verbales que complementen la comunicación. Hola a todos, hoy les explicaré sobre dos inteligencias, la inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista, uno de los componentes más fascinantes de la teoría por la inteligencia múltiple, propuesta por Howard Gardner. En este video explicaré sobre las dos inteligencias, la interpersonal y la naturalista. Comenzamos. La inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender, interactuar y relacionarse efectivamente con otras personas. Es la habilidad que nos permite leer las intenciones, motivaciones, estado de ánimos y deseos de los demás cuando estos no son evidentes. ¿Para qué nos sirve? La inteligencia interpersonal es fundamental en diversos aspectos de nuestra vida. En el ámbito profesional ayuda a construir relaciones más profundas y significativas. También nos permite desarrollar empatía, comprensión hacia los demás. También nos facilita la adaptación a diferentes entornos sociales. Algunas principales características podrían ser empatía desarrollada a las personas con una alta inteligencia interpersonal. Puede ponerse en lugar del otro y comprender su perspectiva y emociones. También la habilidad de comunicación. Esto destaca en la comunicación tanto como verbal o no verbal, sabiendo adaptar su estilo según el interlocutor. También la capacidad de observación. Son excelentes observadores del comportamiento humano, detectando sutileza en gestos, tono de voz y lenguaje corporal. Mediante el conflicto tienen una capacidad natural para medir en situaciones de conflicto y encontrar soluciones que benefician a todas las partes, problemas y en otros casos. Algunos ejemplos podrían ser el profesor, imaginen, una profesora que adapta su método de enseñanza según las necesidades individuales de cada estudiante. Ella nota que alguien está confundido sin necesidad que lo exprese verbalmente. También podría ser el líder de un equipo, un gerente, que sabe distribuir las tareas según las fortalezas de cada miembro, manteniendo la motivación y conexión del grupo. También podría ser el trabajador social. Un profesional puede conectar efectivamente con personas de diferentes contextos sociales, culturales, brindando apoyo adecuado a cada situación. Para mejorar la inteligencia podemos practicar y escucha activa, observar conscientemente el lenguaje no verbal, practicar en actividades grupales, desarrollar habilidades de comunicación asertiva. Bueno, estos fueron los puntos principales o la explicación de la inteligencia interpersonal. Ahora les diré la inteligencia naturalista.
La inteligencia naturalista capacita de poder reconocer categorías y comprender los sistemas naturales, incluyendo la habilidad para observar, experimentar, reflexionar y preocuparse por otra natural, así por la interacción de los seres vivos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, esto puede servir fundamental en diversos campos como en el ámbito científico, quienes facilita la investigación biológica y medioambiental, que nos permite también el desarrollo de soluciones sostenibles. Eso también puede ayudar en la conservación de las especies y ecosistemas. En la vida cotidiana nos puede mejorar en nuestra conexión con el entorno natural y también nos puede fomentar un estilo de vida más sostenible, desarrollando una ciencia ecología también. Sus algunas principales características serían la capacidad de observación detallada. En estos permite una alta inteligencia naturalista, puede detectar patrones, cambios sutiles en un entorno natural o un ámbito. También esto en la habilidad de la clasificación, destacando una capacidad de categoría y organizar elementos naturales según sus características. Ahora le voy a decir algunos ejemplos. El biólogo de un campo de un investigador puede identificar especies de aves por su canto, comportamiento, comprendimiento, sus patrones migratorios y hábitos de reproducción. También un agricultor orgánico, una persona que entiende sus ciclos naturales de sus suelos, sus plantas y el clima, utilizando el conocimiento para cultivar sin químicos sintéticos. Bueno, en conclusión, ambas inteligencias son esenciales para el desarrollo personal y social. La inteligencia interpersonal nos conecta con la persona, mientras la inteligencia naturalista nos conecta con la naturaleza. Creatividad en las inteligencias. Según Howard Gardner, la inteligencia creativa es la capacidad de combinar de forma poco habitual la inteligencia y la personalidad. Gardner considera que la inteligencia es un conjunto de capacidades cognitivas que permiten a las personas resolver problemas y crear productos. El concepto de pensamiento creativo es mencionado por el psicólogo Howard Gardner. Según Gardner, una persona no es creativa en general, sino que es creativa en una cosa en particular, ya sea escribiendo, enseñando o dirigiendo una organización. La creatividad no es una sola habilidad que una persona puede emplear en cualquier actividad. Según Gardner, la creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección, sino que una persona puede ser muy original e inventiva en un área sin ser particularmente creativo en otras. Esto lleva a Gardner a considerar al individuo creativo como alguien que regularmente es capaz de resolver un problema o una idea que se pueda convertir en un producto valorado en un ámbito dado. La definición de creatividad dada por Gardner es diferente a las que se encuentra en la mayoría de libros de texto. En dichos libros se describe la creatividad como una suerte de talento global, y en esta visión suele ir acompañada por la noción popular de las pruebas prácticas destinadas a establecer en pocos minutos la medida de la creatividad en una persona. Howard Gardner nos dice que todas las personas tienen las 8 inteligencias, pero que en unas destacan más que en otras. Por ejemplo, un niño puede ser muy bueno en matemáticas, pero si lo pones a danzar, no sobresale como haciendo una operación. ¿Cómo saber cuál es mi tipo de inteligencia? Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más que unas que otras, no siendo ninguna de las 8 más importantes o valiosa que las demás. Generalmente se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida independientemente de la profesión que ejerce. A fin de cuentas, la mayoría de los trabajos precisan el uso de la mayoría de tipos de inteligencia. La educación que enseña en las aulas se desempeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocándonos a evaluar los 2 primeros tipos de inteligencia, lingüística y lógico-matemáticas. No obstante, esto resulta totalmente insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus potencialidades.
La necesidad de un cambio en el paradigma educativo fue llevado a debate gracias a la teoría lingüística múltiples que propuso Howard Gardner. Aquí existen algunos ejemplos de cómo saber cuál es el tipo de inteligencia. Existen varias formas de descubrir cuál es tu tipo de inteligencia dominante. Como paso número 1, se encuentra reflexiona sobre tus habilidades, preferencia, piensa en las actividades que más disfrutas y en las que destacas. Te atraen las actividades que involucran palabras, números, música, deportes, naturaleza o relaciones interpersonales. Número 2. Haz test de inteligencia múltiples. Existen varios cuestionarios en línea que te preguntan o pueden ayudar a identificar cuál es tu tipo de inteligencia predominante. Esos test se basan en preguntas sobre tu interés y habilidades. Número 3. Observa tu rendimiento de diferentes áreas. Las inteligencias múltiples no son independientes entre sí. Una persona puede tener una combinación de varias de ellas, pero una será predominante. Por ejemplo, si eres muy bueno en resolver problemas matemáticos y en crear soluciones lógicas, tu inteligencia lógico-matemática puede ser más fuerte. Número 4. Recibe retroalimentación. A veces las personas cercanas a ti, como amigos, familias, colegas, pueden ofrecerte una perspectiva diferente sobre tus habilidades. Ellos pueden identificar qué tipo de actividad te hacen brillar o te generan mayor satisfacción. La clave en esta inteligencia es identificar la tuya. Te puede ayudar a enfocarte en tus fortalezas y encontrar las áreas donde sientes más cómodo y motivado. Que cada persona tiene una combinación única. La propuesta de la evaluación mediante test de cociente intelectual. El autor critica el uso que se le da a la medición de la inteligencia en términos de CI, situada en tareas lingüísticas, verbales, entre otras, en la misma línea que la inteligencia en general. La medición, según Gardner, además, el profesor de Howard remarca que la brillantez en ciertas inteligencias, como matemáticas o lengua, no son suficientes para desarrollarse en la vida, ya que se necesita desarrollar las distintas inteligencias para hacer frente al día a día. Según la teoría de Howard, la inteligencia académica no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. De esta forma, el psicólogo y sus colaboradores afirman que Albert Einstein o Einstein no poseen una mayor inteligencia que tú o que yo, sino que hemos desarrollado tipos de inteligencias diferentes. Howard Gardner, en 1995, en su libro La inteligencia múltiple, la teoría en la práctica, planteó que la inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. También refirió que la inteligencia no es una sola, presentándose de múltiples formas y considerando que en todas predomina un factor biológico. Posteriormente recomendó que en las escuelas se debería impulsar el desarrollo las inteligencias múltiples para ayudar a que las personas lograran sus metas vacacionales coordinantes a su forma particular de inteligencia. La definición que realiza Gardner presenta dificultades a la hora de explicarse. Una crítica habitual a la conceptualización radica en que el psicólogo estadounidense no logró definir de manera concreta qué son las inteligencias múltiples y por lo contrario utilizó su propia definición de inteligencias
para articular el resto de su propuesta. El primer problema que se presenta es el uso del razonamiento tautológico, el cual no define exactamente qué es una inteligencia, solo sigue una propuesta circular. La teoría de las inteligencias múltiples representa un problema que va más allá de su definición, pues considera que la inteligencia se puede explicar con varios factores, no tomando en cuenta las evidencias estadísticas sobre la existencia del factor general. Gardner asumió que la habilidad o un talento estaba en el mismo nivel que una inteligencia. Sin embargo, como hemos observado, no existen evidencias empíricas que respalden estas formulaciones, recurriendo a elementos no confiables y subjetivos, alejados del código y la metodología científica. Aplicación de las inteligencias múltiples en la educación. Al existir diversas inteligencias, deben utilizarse también estrategias educativas diferentes y personalizadas para enseñar, según el tipo de inteligencia que predomine. Para esto se aconseja lo siguiente: valora las inteligencias de tus alumnos. Es una información que debes saber previamente para actuar al respecto en dos direcciones. Una es llegar a mejor a los alumnos incidiendo en la inteligencia que tienen más desarrollada, y la otra es trabajar específicamente el resto para que también las desarrollen. Diversifica los contenidos y las estrategias. Opta por un tratamiento transversal de los contenidos. Transmite diferentes puntos de vista a los alumnos para que desarrollen competencias, destrezas y actitudes relacionadas con cada inteligencia. Apuesta por el aprendizaje activo y real, es decir, aprender haciendo. Lo ideal es que el aprendizaje esté asociado a una situación real para que el trabajo de los alumnos sea realmente significativo. Evalúa las inteligencias múltiples. La evaluación debe de ser diaria y continua, incluir interacción del alumno dentro y fuera del aula siempre que sea posible, y combinar esta información del propio alumno. Se debe proponer diversos tipos de evaluación para que los alumnos pongan múltiples oportunidades y enfoques para aprender.